Ok. Bueno, damos inicio a este nuevo conversatorio sobre la educación y sus perspectivas desde todo el ámbito de la palabra y contamos con el profesor Loni Fernández y quien les habla, Niurka Beato Alba, quienes desde República Dominicana vamos a conversar con todos ustedes que en un momento van a compartir esta información. Si partimos desde el interés marcado por la educación, sabemos que ese es un eje fundamental en nuestra sociedad hoy. Toda vez que dentro del ámbito de los cambios y del desarrollo que requieren los países, pues se necesita de una ciudadanía de unos seres humanos que estén educados, que estén formados. Y qué bueno, porque entre uno y otros puntos ya hemos plasmado en el caso de República Dominicana dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo que cuenta dentro de la aprobación de la Ley 1-12 con ese eje fundamental que es la educación. Partiendo de que nuestra Constitución ya como Carta Magna lo incluye como un derecho fundamental para que los ciudadanos y ciudadanas pues obtengan ese nivel educativo. Así es que dentro de este conversatorio vamos a hablar de muchos temas, tomando en cuenta que hay una necesidad cada vez más de educar nuestra población y qué más contar con el profesor Loni Fernández y todos ustedes que nos van a escuchar en su momento para poder aportar sobre este aspecto. Buenas noches, Lonis. Qué bueno que pudiste aceptar para poder compartir ese conocimiento que de verdad necesita nuestra población. Gracias, buenas noches, Niurka, por la invitación y la oportunidad de compartir ideas de las perspectivas que uno tiene sobre la educación nacional y poner su granito de arena a la mejora de nuestro sistema educativo. Qué bueno, porque definitivamente nosotros tenemos que saber que la educación viene desde el punto de vista, desde la formación inicial. Y si ahí marcamos un aspecto elemental, debemos contar que desde nuestros hogares hay una responsabilidad para educar y formar. Y eso va desarrollándose en el nivel cognitivo que vamos adquiriendo en cada proceso. Hablemos de esto, de verdad, Loni. Bueno, para mí la educación cuenta con 4 recursos básicos que son necesarios y que se debe de entender. Cuando hablo de 4 recursos básicos, yo me refiero, número 1, al recurso humano, haciendo referencia al profesor, a ese personal administrativo que le da soporte a los procesos educativos, pero también hago referencia al estudiante y a la familia del estudiante. La participación de la familia es sumamente importante en el proceso educativo de cualquier estudiante y más en los procesos de inicial y primaria. Ya cuando el estudiante va adquiriendo responsabilidades, ciertos niveles de madurez, bueno, ya se va desenvolviendo solo, ya la familia se convierte en una parte observadora para ver si el estudiante cumple con los objetivos establecidos, pero en la parte inicial y la primaria es sumamente importante la familia, no se puede echar a un lado. Tiene que participar junto a las escuelas. El otro recurso es la estrategia. En esta es donde se establece la planificación de los objetivos que determinará la cantidad de los recursos económicos y el tipo de tecnología a utilizar. Pero la estrategia también determina qué nosotros queremos como sociedad. Es la primera pregunta a la hora de diseñar una estrategia de educación, una currícula. Es decir, ¿qué el país quiere? Porque ese producto que sale de las escuelas, que va a la universidad, tiene que responder a unos criterios. O a las escuelas técnicas, a las escuelas vocacionales, tienen que responder a unos criterios. Entonces, a veces tú ves en carreras específicas universitarias
que hay una sobrepoblación de X profesional. Entonces, se cuesta que ese individuo se inserte en el mundo laboral de forma exitosa. Entonces comienzan las frustraciones y se vuelve el mercado laboral en una carnicería. Más sin embargo, el sector productivo lo que necesita es otro tipo de profesional. Entonces, es sumamente importante establecer en la estrategia qué uno quiere como sociedad, a dónde se va, cuál es el norte social. El tercer recurso es el económico. República Dominicana contamos con una ley que otorga el 4% del PIB al presupuesto de educación. La parte económica la tenemos, muchas teorías, si se usa de forma correcta o incorrecta, si en verdad el dar el 4% es una solución. Y ahí entraría el detalle, el uso del recurso, que es otro tema. El cuarto aspecto es el tecnológico, ese recurso, que no hago referencia a la tecnología más moderna actual. Me refiero a cualquier herramienta innovadora que aporte el cumplimiento de los objetivos educativos. Es decir, cualquier herramienta innovadora. Algo tan simple como un cubo Rubik, si lo podemos definir dentro de la simplicidad, que ayuda al estudiante a desarrollar habilidades. Entonces, estos cuatro elementos, estos cuatro recursos son importantes en cualquier proceso de educación. El recurso humano, la estrategia, el recurso de la estrategia, el recurso económico y el recurso tecnológico. Son cuatro aspectos fundamentales que sin eso podemos tener las mejores ideas, pero no se llega a ningún lado. ¿Sí, precisamente, profesor Loni, definitivamente vamos a aprovechar y a saludar a Juan Peña, a Noribel López y a Waldimar, que se acaban de unir a este conversatorio sobre la educación y sus perspectivas. Y qué bueno que refiere sobre esos cuatro puntos fundamentales, porque la educación inicial, con esta formación que nos dan nuestros padres, es evidente que da un seguimiento para ver cuál es el nivel de educación que se va dejando, porque nosotros tenemos que ver desde esos principios de la parte importante de lo que es la moral y la cívica, esa responsabilidad que va marcada para el cumplimiento de esas responsabilidades que tiene cada individuo. Entonces vamos viendo que dentro de esos aspectos se conlleva hasta la parte ética. Si viene un niño a traer algo un objeto que no le corresponde, entonces los padres en sus hogares se dan cuenta al revisar sus útiles si específicamente tienen o han traído un artículo que no le corresponde y ahí mismo le muestran al niño, usted mismo le va a entregar ese objeto a quien le corresponde y va formando el buen hábito para respetar lo que es ajeno. Y eso es fundamental, lo que refieres, Loni, porque igual nosotros tenemos que combinar que si bien es cierto el aspecto económico es importante, pero la formación combinada con la parte económica es lo que nos permite a nosotros poder educar. Muchos de nosotros nos formamos en escuelas, otros han tenido la oportunidad de ir a colegios y a colegios de diferentes categorías, que ese es otro aspecto que hay que tomar. Y nosotros nos diferenciamos, pero es por la responsabilidad, por esos valores que nos enseñaron nuestros padres y que la segunda casa, como siempre uno la llamaba, la parte escolar, bueno, pues entonces los mismos maestros van más suave, más ligero, cuando hay una responsabilidad compartida entre el hogar y la escuela o el hogar y el colegio. Eso cuando hablamos de la parte inicial y la parte intermedia, porque ya en la medida que se va madurando, hay otros tipos de situaciones que igual hay que
referir, Loni, y es bueno que lo puntualicemos, lo que es la parte de la educación sexual. Es importante hablar de esto, Loni. Eh, Sumamente importante. Eso, la parte de la educación sexual, en el caso de las mujeres que son las más afectadas, que quedan embarazadas sin planificación en las universidades y en bachillerato, donde se ven más esos temas, que le impiden continuar el proceso de formación. En el mejor de los casos, atrasarlo. Aunque yo, en el caso de las universidades, cuando una joven queda embarazada, siempre yo he dicho que entiendo que se puede atrasar en su proceso de formación educativa, pero al final del día, el apoyo que pueda dar la familia o el apoyo que pueda encontrar en la sociedad es que va a permitir que esa joven reingrese a la universidad y concluya con su proceso de formación educativa. La educación sexual es algo tan simple como yo le digo a algunos jóvenes, sale más barato una caja de condones que una caja de pañales. Algo tan simple como eso, una forma un poco chabacana de decirlo, pero es una realidad, es una realidad. Entonces, interfiere mucho la cultura religiosa que está en nuestro país, tanto por las diferentes iglesias que conviven en la sociedad, de que no quieren hablar de estos temas por X o Y razón, temiendo a que los jóvenes se vuelvan promiscuos. Pero eso no se evita el no hablarlo, todo lo contrario. Hay un estudio que demuestra que mientras el joven está mayor informado, mejor educado sexualmente, las probabilidades de tener un embarazo, que es lo menos malo que puede pasar en un momento no deseado, son mínimas, o de contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, que esa es la parte más negativa de cuando no se pueden educar. Entonces, eso influye también en los procesos, interrumpe los procesos educativos no solo de la madre o del padre, también del niño, porque una pareja, vamos a ponerlo en un marco ideal, una pareja de jóvenes que tienen un niño a destiempo, que tienen que salir a la calle a trabajar, se le hace más difícil educar a la criatura. Entonces, al final del día, lo termina criando la abuela, lo termina criando una tía, lo termina criando la profesora o en la guardería o en el cuido, donde sea que quede el niño. Y vemos una sociedad que no le el niño crece sin ciertos niveles de interés. Al final los niños hacen lo que ellos ven en sus padres y imitan a sus padres. Y si no tienen esa figura presente, porque la necesidad de mantener una familia se impuso, entonces lamentablemente tenemos resultados y comenzamos a crear un círculo de pobreza que es evidente en nuestra sociedad en la actualidad, con algo tan simple de no educar sexualmente a nuestros estudiantes. Y sobre todo cuando podemos concientizar a los jóvenes de que todo es por etapa. Mira, ahora es una etapa de educarte, luego te va a llegar la etapa de enamorarte, luego la etapa ya adulta y todo a su debido tiempo, porque efectivamente si tú te adelantas a los procesos, realmente vas a entender que te anticipaste y que algunas metas de las que tú pensabas lograr, pues entonces pudieran verse afectadas porque hay unos movimientos, unas acciones que se realizaron antes de tiempo. En ese mismo ámbito, Loni, pudiéramos hablar de la educación dentro de ese aspecto de lo que es la parte
del deporte. Nosotros pudiéramos motivar desde ya en este conversatorio cómo pudieran identificarse. Antes se veían mucho más intramuros, intercambios, pero de verdad la parte deportiva ha dejado como muy limitada. No sé qué es lo que ha pasado, porque si bien es cierto que está la asignatura de deporte en las escuelas y en las universidades, pero efectivamente como que no se ve a los jóvenes hablando con frecuencia de un hábito deportivo, salvo aquellos que sí practican basquetbol y eso, pero debería haber mucho más motivación para el deporte en la parte educativa. Eso es así en el punto tal que la práctica de deporte en nuestro país es algo más recreativo, exceptuando el béisbol, que algunas familias, algunos padres ven el béisbol como una salida de la pobreza, como el atajo para poder ascender socialmente en el aspecto económico. Ponen al niño en academia de béisbol, lo cual no veo mal. Lo que veo mal es que eso no va acorde con, acorde no lleva el mismo nivel educativo. Priorizan más la parte deportiva que la educativa. Y la parte educativa se vuelve algo, me lo exige el Estado o me lo exige la academia, pero a mí no me importa porque tú vas a ser el próximo David Ortiz, tú vas a ser el próximo Albert Pujol, y se le llena. Y no vemos las oportunidades que da el deporte. Por ejemplo, a través del mismo béisbol, muchos no llegan a desarrollar una carrera en Grandes Ligas. Es sumamente difícil, pero muchos sí pueden obtener becas universitarias, becas colegiales, ya que en nuestra sociedad, lamentablemente, no hay un sistema deportivo escolar, no existe, el cual debería existir a lo que tú te refieres con lo intramuro. Es una forma de ir desarrollando atletas. No es que los 20 estudiantes de un aula te van a salir para las Olimpiadas, por ejemplo, pero por lo menos de esos 20 estudiantes, uno que tenga talento en baloncesto, otro que tenga talento en atletismo y otro que tenga talento en béisbol, puede ser visto por buscadores y adquirido por ya colegios internacionales en otros países donde sí existen ligas colegiales, y el estudiante se aprovecha. Y al final del día, bueno, no tuve una carrera como como un atleta, pero sí tengo una formación académica que me permite desarrollarme como persona y como ser humano en la sociedad y hacer un aporte social. Lamentablemente eso no es el caso, y es una de las muchas debilidades que tiene nuestro sistema educativo. Bueno, dentro de eso, igual le damos la bienvenida a los que se han integrado, a Juana Álvarez y a todos, de verdad. Igual pueden escribir en el chat para que realicen sus inquietudes, sus interrogantes. Y entre esto y otros aspectos que estamos tratando sobre la educación y su perspectiva, pues no podemos dejar de lado, Loni, lo que es la parte religión. Vamos Ahí a en la ver. parte de religión, yo, ¿cómo te digo? Hay un micrófono Tengo abierto, mis déjame ver. reservas. Se supone que somos un país en donde la Constitución establece que el libre culto, y no entiendo por qué enseñar X o Y religión en las escuelas. ¿Por qué no transformamos un poco esto y educamos a la sociedad en valores? Es decir, vamos a educar al niño desde temprana edad, que sea un ente de bien, que sea un niño que sepa decir gracias, buenos días, buenas tardes, por favor, simples cosas, que incluso la misma Biblia tiene contenido de más que puede servir para esos fines. Pero reestructurar lo que es formación integral humana y religiosa y hacerlo menos religioso y más humano y más integral, entiendo yo. Bueno, ¿Sí me Loni, entiendes?
Tú sabes que en una oportunidad me parece interesante traerlo a colación en este conversatorio, que vi colegios que hicieron intercambios. ¿Cómo manejaban los intercambios a nivel religioso? Asignaban un libro de la Biblia, y recuerdo que era Ruth, y hacían intercambio. El colegio A estudia el libro Ruth y el colegio B estudia el libro Ruth. Entonces hacían un intercambio, hacían un análisis y estudiantes entonces podían hacer esos coloquios para poder analizar ese libro dentro de ese concurso, y entonces se aprovechaba el nivel cognitivo en función de la parte religiosa y del análisis del libro más completo, y asimismo se le daba cultura de manera general para poder intercambiar. Entonces todos los de esos cursos se integraban de forma tal que todo el mundo quería y cada quien aplicaba y todos se leían el mismo libro, porque si se les pasaba algo, algunos de ellos podían intervenir. Y eso de verdad pudiera ser una práctica que implementaríamos para que se formara esa población, esos niños, esos jóvenes que igual pudieran hacer esos intercambios utilizando esa modalidad que para mí ha sido fortuita y que de igual manera se logró mucho con los jóvenes, porque jamás entendían que leer ese libro de la Biblia le iba a dar tanto conocimiento, y además perdían el miedo escénico, hacían un intercambio, compartían e intercambiaban ideas que planteaban de su propio criterio. Y creo que pudiera en parte poder aplicarse en la educación entre colegios, escuelas y universidades, ¿por qué no? Entonces eso es parte de lo que nosotros pudiéramos motivar en la parte religiosa. Como bien te decía, Niorka, en la Biblia yo veo, sacando el aspecto religioso, yo veo un libro de contenido histórico y de valores muy provechable en el aspecto educativo, en todos los niveles. Tiene material para todos los niveles, tanto históricamente como la promoción de los buenos valores en la sociedad. La cuestión mía es el aspecto religioso. Dejarlo eso en la casa, que cada familia asuma su creencia de su modo. Ahora bien, esa práctica, ese ejercicio que tú bien señalas, es un buen ejemplo de lo que te digo, que el uso de la Biblia sí puede ser, es válido, incluso debe de estar entre los libros recomendados para la educación, pero enfocarlo más al aspecto social e histórico y esencialmente en el valor, en esos buenos valores sociales que lamentablemente la sociedad ha perdido. Sí, de hecho, cuando se combina esa moral y cívica con la religión, se hace un tripartito de unos temas que tú dices, bueno, yo estoy formando en aspectos morales, éticos, pero igual, cuando tú dices, mira, un joven es puntual, pues tú le estás creando un hábito y una disciplina. Y de igual manera, el comportamiento, el respeto. Y cuando tú lo mezclas con la religión, pues entonces va a ser una persona que va a dejar un legado, va a ser un modelo, y de verdad la sociedad demanda cada vez más que nosotros busquemos estrategias en función de poder aplicar todo esto para las nuevas generaciones, porque esta generación ya tiene un molde, ya tiene un hábito. Tenemos que ir buscando para los que están pequeños, buscando estrategias que de verdad puedan mover a un paradigma diferente, donde se renazca con una formación y donde haya una responsabilidad mayor del hogar, de los padres, donde se cree ese hábito y se lleve combinado con las escuelas, con los colegios y con las mismas universidades. Ahora bien, de verdad, Loni, en asuntos educativos, nosotros ya hemos hablado de la parte de la formación, de la religión, de la moral, de la cívica, de todos estos aspectos del ámbito deportivo. Ahora vámonos a ver cómo
está encaminada la educación hoy en función de estos saltos cualitativos que se ha dado a nivel de la educación a distancia? Digamos, el e-learning, el tema de la virtualización, que si bien es cierto, República Dominicana, en tema de educación superior, ya venía dando pasos firmes y ya se había implementado. Pero nosotros tenemos que ver que ha habido una acción forzosa para llevar la virtualización a la educación inicial, a la educación media. ¿Cómo nosotros hemos podido avanzar? ¿Qué hay en la educación hoy? ¿Cuáles son los puntos que pudiéramos focalizar para mejoras en un año escolar que inicia y que muchas universidades también se han rediseñado, porque además de la virtualización viene ahora la presencialidad? Entonces hay muchos aspectos que tenemos que hablar sobre estos puntos relevantes. Bueno, mira, Niorka, te cuento, para mí hay 4 problemáticas básicas en la educación dominicana. Número 1, que ya lo hemos debatido de cierta manera, que es el aspecto de la familia, la integración de la familia a la parte de la educación. A veces se cree que en la escuela es donde se forma totalmente el individuo y la familia se olvida que en la escuela está para enseñar, en la casa es donde se educa. Entonces vemos el fenómeno que muchas veces tenemos un licenciado, tenemos un ingeniero, un doctor, un abogado, cualquier tipo de profesional, actúa de forma mal vista ante la sociedad, sin ningún tipo de modales, sin ningún tipo de educación básica. Y decimos, mira ese, y es dique profesional. Como que el mito urbano, como que si el título hace mejor a la persona. Y eso es falso en todo. Si no hay una enseñanza del hogar, de los principios, de los valores, puede ser el ciudadano más inteligente del mundo y va a ser un mal educado. Entonces, las escuelas, las universidades están para enseñar, para preparar al individuo, enfrentar, darles herramientas, desarrollar las habilidades, pero la parte educativa es la familia. Entonces, la familia tiene que integrarse más al sistema educativo nacional, principalmente, como te decía al inicio, en la parte del inicial y en la parte de la primaria. Número 2, debemos como nación tener bien claro cuál es el norte a desarrollar que nosotros queremos. ¿Qué tipo de ciudadano que necesita la República Dominicana? Entonces, eso es un aspecto que no se ve claro. Se establecen muchísimos objetivos, pero no son borrosos, no son precisos. Entonces, se debe de tener como sociedad bien clara a dónde queremos ir. Entonces, después de establecer dónde queremos llegar, resolver cuestiones básicas para entonces implementar otras que suenan muy novedosas, suenan muy chulas en un PowerPoint, en una presentación, pero que a la hora de la práctica no son funcionales. La tercera problemática, y dando continuidad a la anterior, no aplicamos fórmulas de educación en el sistema educativo que atiendan a la problemática dominicana. Simplemente cogemos a una organización, una ONG, una agencia internacional, nos da un paquete, miren, esto es lo nuevo, esto es lo novedoso, es la moda educativa, y lo cogemos y lo aplicamos, pero no nos preguntamos, tenemos los recursos, tenemos el personal, tenemos las herramientas, las familias están preparadas para un sistema educativo como el que queremos implementar. Entonces, debemos, en vez de ver hacia afuera qué está haciendo el mundo, debemos atender qué necesita República Dominicana. Y número 4, creemos que la última tecnología ayuda a tener mejores estudiantes. Yo recuerdo que hace unos años, incluso se llevó hasta el Congreso el tema, los libros. Que los libros están muy caros, que todos los años hay que comprar libros, etcétera, etcétera. Y se comenzó una campaña contra el libro. Bueno, muchos teóricos
asumieron el discurso que tener libros digitales resolvía el problema de los costos de los libros. Y todo lo contrario, lo que hizo fue encarecer la educación. ¿Por qué? Porque al niño tengo que comprarle, por ejemplo, una tablet o una computadora, pero no puedo comprarle cualquier tablet o cualquier computadora. Tengo que comprarle una tablet o una computadora con requerimientos tecnológicos específicos que comúnmente sobrepasan los precios de los 700, 800 dólares. Y al final, el libro digital lo que me sale son 100 o 200 pesos más barato. Y cuidado que en algunos casos sale al mismo precio o más caro que el libro impreso. Pero eso es en el aspecto económico. No atendemos también que en el aspecto pedagógico hay materias como la lengua, la matemática, que necesitan del libro impreso, necesita el cuadernillo de trabajo, tú necesitas que el niño haga el ejercicio. Yo recuerdo que se me decía de niño que la mejor forma de aprender es escribiendo. Lo que tú escribes, lo que tú anotas, nunca se olvida. O la frase papelito nunca olvida. ¿A cuántos de nosotros, preparando un chivo, un machete para un examen, terminábamos aprendiéndonos el contenido? Y a la hora de tomar el examen, ni siquiera usábamos el chivo, el machete, porque hacíamos el ejercicio básico de leer y escribir. Entonces entendemos que la tecnología salva todos los problemas y vamos a tener súper estudiantes, y no es así. Otro aspecto con lo que te refieres, y más que se ha notado ahora en la parte de la pandemia, en donde nos ha obligado a la virtualidad, yo entiendo que la virtualidad tiene sus pros y sus contras. El problema básico en República Dominicana es que queremos llevar el aula, la clase presencial, a la virtualidad, y eso es imposible. Incluso los fabricantes de tecnología, si cogemos un manual de usuario de cualquier equipo tecnológico, ya sea una tablet, una computadora, y lo leemos, recomienda que un adulto no dure más de 4 horas trabajando continuas y que no dure más de 8 horas frente a un computador al día. Eso es lo que recomienda un manual de usuario de cualquier equipo, cualquier marca. Entonces tenemos a niños, a jóvenes, que le damos 4, 5 y 6 horas de clase de lunes a viernes, como si ellos estuvieran en las escuelas, como si estuvieran en el aula, en las universidades. Entonces, la virtualidad, tenemos la tecnología como país, muy bien, pero yo entiendo que no la estamos usando adecuadamente. Tenemos que cambiar ese paradigma y no tanto asunto de profesores, porque muchos profesores estamos conscientes de eso. A veces son exigencias de las mismas academias a las que pertenecemos que nos dicen, no, hay que hacerlo de tal forma. Entendiendo que, por ejemplo, hay herramientas que permiten que tú puedas diseñar una clase virtual, que es el verdadero trabajo del maestro, construir la arquitectura de esa asignación y colocar las actividades que cada estudiante avance a su ritmo. Claro, tú le das un tiempo, tú dices, bueno, en 60 días tú me tienes que terminar este módulo, por ejemplo. Pero si tú lo haces en 40, yo no tengo problema. Aquí está el contenido. Entonces, el profesor, el maestro, comienza a ser un asesor, un observador. Estoy aquí. Si tú tienes un problema, tienes una duda, pregúntame. Pero yo venir a una clase virtual y hacer un monólogo como si estuviéramos en un aula, 2 horas, hace cansón. Llega un punto que el estudiante se estresa, hasta uno mismo como profesor se cansa, porque la virtualidad no es friendly con lo anterior. Entonces hay que cambiar totalmente de paradigma. Bueno, realmente ha sido 2 elementos dentro de todos estos puntos que has tocado, 2 elementos de verdad importantes. Número 1 es la educación combinada con la responsabilidad de los padres. Eso es elemental porque hoy día que los padres saben que han tenido que asumir una responsabilidad forzosa por un estudiante que tiene que ver una clase virtual y que debe asumir, y como bien tú refieres, se agotan, se cansan, pero hay un asunto de motivación.
tú tienes que ser mejor y de la única forma que tú eres mejor es si tú te educas, si tú te formas. Y la otra está dentro de ese esquema de el docente, de motivar. En la medida que el docente hace de una clase virtual con una dinámica que le permita aplicar los conocimientos teórico-prácticos en un aprendizaje, en un tema de enseñanza-aprendizaje, pues se hace mucho más dinámico, se hace mucho más divertido. Nosotros sabemos que del otro lado, el estudiante pudiera estar leyendo un ensayo, pero si usted le impregna, si usted lo motiva, le dice, mire, realmente yo sé cuándo leen y cuándo no, y cuando un estudiante te dice con criterio propio lo que entendió de ese tema, y más ahora que nosotros tenemos una modalidad del copy-paste, del copiar y pegar. Yo he tenido estudiantes, y se lo digo con toda la honestidad, profesor de verdad Fernández, he tenido estudiantes que le digo, mire, pero eso lo escribí yo, y le pongo una foto. Eso que usted está diciendo, usted tiene que respetar los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor. Mire, tanto es así, mire ahí, lo que usted está diciendo, miren, en mi libro de mi autoría, está en la página tal, y mire el párrafo, y se lo envío. Entonces, parte de eso es lo que nosotros tenemos que ir manejando. Ahora bien, ya tenemos otros elementos adicionales. El profesorado, el docente, ha tenido que dar un salto cualitativo en función de manejar las plataformas, de analizar todos estos elementos, de poder tener un nivel de formación, de concienciación para poder orientar a los estudiantes. Entonces, ahí este asunto, porque como bien usted decía, profesor, definitivamente no es un asunto de coger un texto, ponerlo en un PPT, sino que usted sepa el manejo de lo que contiene ese documento que está ahí. Pero no venir a leer ante una audiencia que realmente usted debe manejar. Usted pone el documento y, como yo le digo a los estudiantes, ustedes ponen bullet y con eso ustedes desarrollan el tema. Y eso le da a usted un nivel de apropiación del conocimiento que posee. En fin, profesor, no podemos dejar de lado el tema de la virtualización. Si bien es cierto que en el caso de esta actividad forzada que nos ha llevado la pandemia para que la educación emigre a la virtualización, pues es evidente que se ha tenido que buscar la dinámica fórmula, como digo yo, de que el papá, la madre ha tenido que buscar un espacio, una PC, una tablet y buscar un hábitat y todo esto para monitorear a los hijos. Y de hecho, ahora que ya se activa la presencialidad, ¿cómo nosotros podemos manejar el tema de la virtualización versus la presencialidad cuando hay todo ese periodo de tiempo y nosotros manejar todo ese comportamiento, de ese distanciamiento, ahora este acercamiento? ¿Cómo pudiéramos manejar la educación en todo su amplio contenido que se desarrollará? Bueno, mire, hay una cosa que ha traído esta virtualidad forzosa, o forzosa no, más bien que se ha agilizado los procesos. Se estaba en un proceso lento, en algunas academias, en otras un poco más rápido, pero no había la prisa de la necesidad de, como sucedió el año pasado, de, ok, vamos todo el mundo para la casa, pero tenemos que seguir, la vida sigue. No podemos ir socio a la clase, ok, no estamos aquí en la casa, no hacemos nada. Pero, ¿qué quiero decir? El cambio de paradigma en los procesos educativos viene cambiando desde hace mucho. Lo que sucede es que el uso de la virtualidad, el uso de otra tecnología en la educación, evidencia más esos cambios de paradigma que vienen desde hace mucho. Antes, yo soy matrícula 2002, por ejemplo, todavía Google estaba en pañales, había que ir a la biblioteca, había que reservar un libro, había que leer, subrayar, sacar copias. Ya no, yo lo pongo en Google y lo encuentro. Me hace la búsqueda de la información muchísimo más fácil.
Incluso es común escuchar a padres que dicen, no, que los niños de ahora son muy inteligentes. No, lo que pasa es que crecen en una sociedad donde la información ya no es un proceso molestoso, está ahí. Y los aparatos, los equipos que nos brindan esa información, literalmente están diseñados para que un niño de 6 meses lo maneje. El concepto ergonómico de un programador de cualquiera de los sistemas, ya sea en una tableta, en un computador, en un celular, está ejecutado para que literalmente el niño de 6 meses pueda manejar un celular, una tableta. Y no es que el niño no sabe más, es que el niño sabe que si le da el botón rojo con el triangulito blanco, ahí ve muñequito. Y nada más lo tiene que ver una o dos veces. Después de ahí él mismo va y le da al botón de YouTube, en este caso, a lo que hago referencia. Entonces, la virtualidad lo que ha desnudado esas cosas. Por ejemplo, usted señalaba que como cuando los estudiantes explican una clase, que lo que ponen en un PowerPoint, un PPT con muchísima información, muchísimo texto, y en vez de explicar, exponer, lo que hacen es leer frente a uno, es porque eso es lo que se enseña en las escuelas. Ok, vamos a hablar hoy de la fotosíntesis. El número 1, la fotosíntesis. Y lo decía, yo te voy a confesar algo. Yo era siempre entre el número 18 y el número 22 en la lista de 45 estudiantes en el bachillerato. Y como yo era de lo del medio, yo esperaba que el profesor llamara a los 10 primeros. Y mientras ellos iban explicando, yo iba tomando nota y simplemente repetía lo que repetía lo anterior. Lo que te quiero decir, así fue que se nos educó, a repetir, 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 no a analizar. Entonces, el cambio de paradigma está sembrado hace mucho. Lo que pasa es que ahora es más evidente el problema. Porque como tú bien señalas, cuando vamos a la virtualidad ya necesitamos otras técnicas que lamentablemente al final no podemos acaparar la atención de todos. Eso no pasa en el aula. Siempre hay uno, hay otro jugando con el celular o atendiendo otra cosa o dibujando en la butaca. Pero a diferencia de la virtualidad, estar presente en el aula, que es donde yo veo esa diferencia básica, es que hace más fluido el debate. Se puede permitir técnicas que funcionan muy bien en el aula, pero cuando la llevamos a la virtualidad, no es así. Ahora, de verdad, nosotros tenemos que sacar una buena lectura de todo este proceso que hemos estado guardado en asuntos educativos. Ahora que vamos a la presencialidad, es evidente que tenemos que ir tras otros objetivos. Vámonos a enseñar ese análisis que usted refiere, estimado profesor, donde los estudiantes puedan manejarte un nivel analítico, unas matemáticas, poder usted decir cuál es la fórmula, que si bien el H2 es lo que permite componer el agua, pues entonces, ¿de dónde proviene eso? ¿Cómo analizamos? Igual que los estudiantes a todo nivel debemos implementar, motivar al análisis a ese nivel cognitivo, porque no es que 2 y 2, yo le he preguntado a muchos, 2 y 2, ¿cuántos son? 4. No, 2 y 2 no son 4. 2 y 2 son 22. Usted sabía eso, profesor, ¿verdad? Hasta el profesor se ríe. Hasta el profesor se ríe. Y 2 más 2 son 22. Entonces, es una simple fórmula que realmente nosotros podemos identificar para poder eso. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del cambio que tiene que dar la educación, es evidente que debemos concientizar primero a los padres, luego a los maestros, para que ellos entiendan, porque después, si los maestros le asignan un nivel a los estudiantes, entonces los estudiantes van a donde los padres
volviendo a los padres locos, ¿no? Que esa maestra, que ese profesor me asigna muchos temas y que realmente el tiempo no me alcanza, pero también hay que enseñarlos a que ellos tengan un nivel de disciplina. Todo es un asunto Principalmente en que los niños. todo, sobre todo. Entonces, todos esos asuntos, porque tenemos que elevar estos niveles, señores. Ustedes han visto que estudios que hace la CEPAL, que hace el Banco Mundial, que hace la UNESCO, la UNIFE, muchos de esos estudios, esas investigaciones, dan unos números rarísimos, para no decir estadísticas claras, de que la educación debe subir, debe elevar su nivel. Y ahí está la responsabilidad de todos, de los padres, de los jóvenes, de los que ya tienen un nivel más avanzado, de los que somos docentes, en sentido general, de la sociedad que debe integrarse. Porque no es un asunto de que tú eres analfabeto y que realmente tú no tienes manejar, que tú no puedes manejar. Igual que el tema de la actualización, estimado profesor y demás que están aquí. Hay un asunto de manejar el léxico. Como decía el profesor, ¿cuántas personas tienen que son profesionales y pronuncian unos términos que de verdad uno se queda asombrado? Entonces, ese nivel cognitivo debe permear todo ese lenguaje que cada día más se requiere. Y eso va de la mano de los cambios que va haciendo la misma Real Academia Española, que vamos organizando una educación para ir más allá del nivel que tenemos. Dentro de esa perspectiva, estimado profesor, ¿cómo vemos toda esa transformación de la educación para nosotros ser mejores en nuestro país? Bueno, ahorita yo te señalaba que uno de los recursos, de los 4 recursos principales, esenciales, que yo considero que se debe de tener en cuenta, es la estrategia. Para mí no es sorprendente los resultados, por ejemplo, en lectura que se daban hace semanas, que dice que, según recuerdo, un joven de 15 años tiene los niveles de lectura de un niño de 8, más o menos así. Sí. No me sorprende. Yo que vengo del mundo editorial, he trabajado muchísimos años en el diseño y confección de libros de textos en portales editoriales en el país. Eso yo lo veía venir. La currícula manda eso. La currícula no alfabeta, no alfabetiza. La currícula actual de la República Dominicana no alfabetiza al niño en primer año. Da pena que un libro de Nacho de los años 80, principios de los 80, es más funcional que cualquier libro actual aprobado por nuestro Ministerio de Educación. Y no es que la casa editorial está haciendo un mal trabajo, eso es lo que nos piden, eso es lo que se le exige a las casas editoriales. Entonces, bien encuentro yo que estamos. Entonces, por eso te digo que hay que entender cuáles son los 4 recursos esenciales para tener un buen sistema educativo que responda a las necesidades sociales. Entonces, pero ¿qué sucede cuando se sientan a debatir? Por ejemplo, que el nuevo ministro llama a un nuevo debate de la currícula educativa, lo que nos sentamos es a criticar y a politizar, obviando la importancia de eso. Entonces, también un proceso de imponer. Yo considero que debe de ser así porque yo lo digo. Entonces, al final, lamentablemente se tienen estos resultados. Más así no sucede en algunas escuelas, que he sido testigo de eso. Algunas escuelas sí se preocupan y ven esa debilidad en la currícula y aún siendo del sector público, le exigen a los padres la compra de un libro X para poder alfabetizar correctamente al niño. Ahí depende mucho del maestro. Y otro punto esencial es que muchos entienden que el trabajo fuerte, el trabajo arduo de un maestro está en el aula. Y yo siempre he dicho que en el aula está el trabajo fácil. Lo difícil es programar una clase, sentarse a programar una clase. Incluso
una hora de clase equivale a 2 horas de programación, de sentarse, actualizar el material, porque aún teniendo uno el esquema de enseñanza o de metodológico, hay que actualizar, buscar nuevas técnicas, ser creativo. Por un profesor que tiene que dar 40 horas de clase en una universidad, estamos hablando que eso se le convierte fácilmente en 120 horas de trabajo a la semana. Eso es insufrible. Una profesora a nivel de primaria o bachiller o secundaria, estamos hablando que traen 1, 2 y hasta 3 tandas, ya por un aspecto económico. Entonces, lo que debemos, ahí hablamos de la parte del tercer recurso, el económico. Paguémosle mejor a los profesores. Ahora, cuando yo hablo de que hablamos de que los profesores se preparen, no es mandarlo a una universidad a hacer curso, es a que preparen sus clases, porque se supone que el profesor que tenga un aula ya pasó por la universidad, tiene algún conocimiento de pedagogía. Entonces, démosle el espacio para que pueda, por ejemplo, en un mundo ideal, en la mañana imparte la docencia, pero en la tarde prepara la clase del día siguiente y busca alternativas creativas que ayuden a que el estudiante no se convierta en una fábrica de botellas. Es decir, yo me embotello la fotosíntesis, yo me embotello la independencia, yo me embotello el proceso de restauración, yo me embotello A más B, A al cuadrado más B al cuadrado igual a C. Es buscar la forma creativa. Pero los profesores, lamentablemente, ya por un problema socioeconómico, se ven en la necesidad de trabajar horas de más. Entonces, como usted le pide a un profesor que sea excelente en el aula, después que trabajó 2 tandas, que manejó 80 estudiantes a nivel de educación pública o incluso hasta educación privada. Es decir, el maestro necesita el tiempo para preparar las clases. Yo conozco un caso en donde por X o Y razón existía una profesora que estaba nombrada en las 2 tandas, pero en la tanda de la tarde no tenía asignación académica. Entonces lo que se dedicaba era a preparar su clase siguiente. Y resultó que estaba entre las mejores profesoras de la mañana, la que tenía los mejores resultados, la que los muchachos aprendían más. Pero era porque mejor profesora que otro, no, simplemente tenía tiempo de preparar su clase. Como tenía que cumplir un horario para yo estar en un sitio haciendo nada, mejor preparo mi clase, preparo el contenido, que es donde está el verdadero trabajo de los profesores. Preparar el contenido, diseñar las estrategias y romper los paradigmas a niveles creativos. Yo tengo la suerte que yo lo que enseño en la universidad son materias de creatividad y vivo buscando ejercicios de creatividad continuo y veo los resultados, y las clases son más divertidas por el sentido de no solo de las actividades, sino que el estudiante que está ahí tiene un interés en particular, porque a nadie lo obligan a estudiar diseño. No conozco el primero. Yo estoy en la escuela de diseño y publicidad porque mi padre me obligaron. Yo no conozco el primero todavía. Pero lo mismo sucede en cualquier materia. Bueno, profesor, les puedo decir que dentro de ese sentido de creatividad, eso es lo que fomenta a la nueva educación. Nosotros tenemos que motivar a los estudiantes a tener esa creatividad, a innovar, a apoyarnos en esos aspectos tecnológicos que nos propician todos esos mecanismos para nosotros poder innovar. Y ahí es que más se debe fomentar la educación. O sea, no es un asunto, como decía el profesor Caracas en un conversatorio anterior que tuvimos, en que hagamos el copy-paste, en que hagamos el reciclaje. Es a determinar, a identificar, a motivar a ese know-how que está ahí, desarrollar esa creatividad y poder lograr esa innovación que es la que nos pudiera distinguir en nuestro país.
Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a motivar que los estudiantes elaboren una cuartilla, un ensayo, le damos un tema. Mire, usted tiene que elaborar, investigar y elaborar una cuartilla de 2 páginas. Pues el estudiante va a investigar y va a elaborar con su propio criterio un contexto que vaya de la mano de una información dada en función de todo lo que puede aportar. Y eso es parte de lo que nosotros podemos identificar y podemos motivar en este nuevo año, en estos nuevos periodos universitarios. Y más bien cuando realmente nosotros sabemos que tienen muchísimas informaciones. Las bibliotecas de las universidades están virtuales. Hay muchísimas fuentes de información, pero debemos motivar a ese nuevo paradigma en la educación, que sería esa creatividad y poner a ellos, a esos estudiantes, o asignarles que realmente sea un niño te hace una poesía, en vez de estar, no, yo no sé escribir, no, mire, póngalo a escribir, aún sea un tema de 3 líneas, y en la medida que escribe, pues igual se le va a registrar esa información, va a tener mucho más argumento y mucho más capacidad de expresión. Y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar. Yo auguro a que realmente la educación cambie, de que nosotros seamos mejores, de que combinemos esa formación con la moral, con la cívica, que cada vez más nosotros seamos parte de esa responsabilidad. Y siempre le decía y digo en los escenarios, si usted sabe que va a ser docente, igual sea usted el ejemplo, porque ese es otro punto, profesor. A veces queremos ser, sí, somos docentes, pero entonces llegamos tarde a las aulas, entonces usted no le puede reclamar al estudiante que realmente lleguen temprano, porque usted es el primero que debe llegar y dar el ejemplo. Entonces ese otro punto. Si usted sabe que tiene que recoger su folder en la universidad o recoger, registrarse en las escuelas, en los colegios, pues llegue 5 o 10 minutos antes, de manera que cuando esté en el aula llegue puntual y usted sea un referente para esos estudiantes. En fin, profesor, ya nosotros sabemos que dentro del ojo visor de nuestro país y del mundo está la educación, que los países que han avanzado es sobre la base de esa disciplina, de ese comportamiento que se maneja sobre respeto a tener a la persona educada. Finalmente, digámosle a esta población que nos va a ver, porque esto se lleva al canal de YouTube, y a los que están aquí, a Waldimar, a Eloda, a Gladys, a todos los que están aquí presentes, que le damos la más cordial bienvenida y saludo, y de igual manera agradecemos su participación. Pues de verdad, ¿con qué cerramos este conversatorio, profesor? Bueno, puntos de perspectiva sobre la base de esa formación positiva que pudiéramos proyectar. Bueno, dicen que el trabajo más fácil es criticar, que por eso muchas veces mucha gente lo hace. Sí. Lo más difícil es crear ideas. ¿Cómo mejorar la educación en República Dominicana? ¿Cómo me gustaría ver a futuro? Y yo creo que podemos lograrlo. Y no hay necesidad de aumento de presupuesto ni nada de por el estilo. Tomando 4 puntos esenciales. Y de una u otra forma lo hemos ya establecido en el conversatorio, pero permítame recoger. Número 1, yo entiendo que la enseñanza debe de ser obligatoria en nuestro país a partir de los 3 años. A partir de los 3 años ya hay que llevar a nuestros niños a la escuela. ¿Qué importancia tiene eso? Se le enseña al niño desde temprano a socializar. Un niño con una nana, o donde la abuela, mientras el padre trabaja, mejor llevémoslo a que el gobierno crea un sistema de educación inicial a partir de los 3 años, en donde el niño aprenda a socializar. Eso es vital y esencial en el proceso de formación de ciudadanos. Número 2, se debe
alinear el contenido de la currícula educativa con las necesidades sociales y laborales de nuestro país, que atiendan y respondan a las universidades. Yo escuché una vez un caso de que se le negó una beca a una joven porque en educación física, lo que se llama deporte, no tenía un 70, tenía que tener toda su nota sobre 80. Entonces, yo siempre he dicho, no todos somos deportistas, no todos somos artistas, no todos somos buenos en las matemáticas o en las lenguas o en la ciencia o en la historia. Debemos crear un sistema de que identifique en qué es bueno el niño y a partir de ahí reforzarlo y educarlo. No es que lo otro no sea importante, sí es importante y hay que enseñarlo y hay que exigir niveles mínimos de aprendizaje en esos diferentes aspectos. Entonces yo organizaría una currícula, por ejemplo, que sirva de aporte, en donde se establece 4 materias fundamentales: lengua, matemática, ciencias e historia. Según el nivel del estudiante, la complejidad. Ahora bien, educación artística, educación física y formación integral humana y religiosa deben darse como materias que no afecten el índice académico del estudiante, pero sí que aporten en lo personal, sí que aporten en el ser humano, en el estudiante. Ok, el estudiante, no, yo no voy a crear un Picasso, es decir, yo no voy a hacer que todos los estudiantes de las escuelas sean Picasso, un Da Vinci, un Leonardo, pero sí que por lo menos mínimamente tengan la capacidad de apreciar el arte, de apreciar la estética, ya sea visual, auditiva, pero que tengan esa capacidad, que cuando escuchen una música puedan apreciar los instrumentos, los diferentes sonidos, la composición. No que sea un experto en música, pero que sí sepa apreciarlo, eso aporta al ser humano. Por eso no lo elimino y no estoy hablando de eliminarlo, sino de que esas cosas no afecten el índice del estudiante. Y considero que en el nivel primario se debe hacer el énfasis en 2 aspectos esenciales. Que el niño sepa una segunda lengua, que es el inglés. Debemos incorporar la educación bilingüe en nuestras escuelas. Que ya un niño de 6º grado de primaria sea bilingüe. Por lo menos se pueda defender en otra lengua extranjera. Y número 2, la enseñanza del civismo y de los valores. Ya en el aspecto, en la secundaria, haría énfasis en que se aprendiera un tercer idioma, pero que sea optativo, que sea el estudiante. No me impongo un francés, yo no quiero aprender francés, yo quiero aprender árabe, yo quiero aprender ruso, yo quiero aprender lo que se pueda disponer, pero que el estudiante tenga la opción de decir, mira, me gustaría aprender francés o me gustaría aprender japonés. Y ese tercer idioma le funciona al estudiante. Y un estudiante, un bachiller, un estudiante secundario debe saberse la Constitución Dominicana, el Código Laboral, el Código Penal y los diferentes sistemas impositivos. Esos 4 aspectos hacen a un ciudadano educado, cívico, responsable, que sabe cuáles son sus deberes, pero también sus derechos. Porque muchas veces, y se ve a diario en las noticias, se ve en todos lados, al ciudadano exigir cosas que ni siquiera le competen. Eso crearía, basado en una educación técnica, yo entiendo que un estudiante de secundaria, ahora con la estándar extendida que se ha establecido, un estudiante de secundaria debe salir técnico en plomería, un técnico en electricidad, un técnico en electrónica, un técnico en soporte de gerencia, contabilidad, etcétera. Hay sin fines de técnicos. Eso ayudaría a que el estudiante, atendiendo una realidad dominicana, social y económica, que pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo, que pueda encontrar una plaza
Muchas veces las empresas grandes no te contratan un bachiller recién graduado. No es porque no quieran. Un joven tiene menos responsabilidades no tiene familia. Es que cuál es el nivel de preparación para yo contratar a un joven recién graduado de bachiller. Si no viene de una escuela técnica, ¿qué me puede ofrecer a mí como empresa? Tengo que educarlo, eso me cuesta. Y lo que hablábamos ahorita, darle que el profesor, pagarle para que dedique tiempo fuera del aula en preparar el contenido que tiene que dar en el aula. Si yo entiendo que haciendo esas mejoras podemos lograr la sociedad y los niveles educativos que todo dominicano sueña y quiere. Profesor, excelente, pero hay otro punto que me gustaría incluir en todo eso que usted ha planteado, y es la enseñanza en ser líderes. A nosotros nos hace falta enseñar a los jóvenes a ser líderes, a que realmente sepan jugar un rol con el nivel cognitivo que van adquiriendo y que realmente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes desde muy pequeños sepan desarrollar esa personalidad dentro de un marco de respeto, de esa disciplina y de esa formación que le va a ir abriendo camino en función de esto, porque la educación, como bien usted ha referido, definitivamente se mueve para dar un nivel cognitivo, un nivel profesional, un nivel técnico, pero la parte del liderazgo lo estamos dejando de lado. Entonces, los países tienen que ir evolucionando con líderes en todos los aspectos. Desde el líder que lee, que estudia, que analiza, que investiga, que pueda presentar un proyecto en el cual se pueda descubrir. Y de verdad, mire, eso pudiera ser un punto que le suma a la educación nuestra en todo el ámbito, en la inicial, en la media, en la universitaria, y asimismo poder presentar que nosotros somos más llamados a crear en ese eje de la educación, que como decíamos al principio, lo refiere como un derecho fundamental nuestra Constitución y la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, precisamente debemos manejar que aquí hay jóvenes que también hay que darle la oportunidad de liderar en cualquier ámbito y poder formarlo. Si tú ves que tiene un joven que tiene un potencial, como hacen países desarrollados, mira, ese es el perfil, ven, yo lo voy a formar, tú lo educas, ¿cuál es tu línea? Bueno, pues esto. Tu línea es producción, vamos a formarte, ¿qué te falta? Entonces, así vamos desarrollando una capacidad en función de ese liderazgo que se pueda manejar en todo el ámbito de esto. En sentido general, profesor, se nos agotó el tiempo. Le agradezco inmensamente su intervención y créame que dentro de todos estos datos, todas estas informaciones, no faltaría más tiempo para manejar las estadísticas, cómo vamos, pero habrán otras entregas con el profesor Loni Fernández, así es que de igual manera le invito, como esta información van a ser llevadas al canal de YouTube Comercio y Aduanas RD, pues igualmente ustedes se suscriben y pueden compartir estas informaciones. Además, que debo comentarle que hay un sinnúmero de temas que vamos a desarrollar dentro de estos conversatorios y próximamente vamos a hablar de la ley de aduanas que está en boga, la nueva ley de aduanas de la República Dominicana. Vamos a hablar de la energía, vamos a hablar de las estadísticas de comercio exterior, de exportaciones, del fomento de las exportaciones y un sinnúmero de temas que están ahí en lista para ser desarrollado a través de este conversatorio, que es una iniciativa de quien les habla, Niurka Beato Alba, desde República Dominicana, para todos los que están interesados en nuestro país y en el mundo en sentido general. Así es que muchas gracias y buenas noches. Un placer. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Buenas noches, profesor.